Continuamos con la lección número 3, la segunda parte del nuevo nacimiento. Hemos aprendido de que hay una relación estrecha entre lo que es el sacrificio y la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar mirando qué nos dice el resto de la Biblia en cuanto a la relación que existe entre los sacrificios y la obra del Espíritu Santo. Los sacrificios en la Biblia siempre son seguidos por la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Este es un principio que vamos a estar mirando a través de todas las Escrituras. Los sacrificios en el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos versículos que nos muestran este principio. Génesis 8, 20 al 22 dice: Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí vemos a Noé, que él está, primero dice ahí, edificó un altar. Aquí vemos el sacrificio. El sacrificio que está realizando Noé. Él está ofreciendo un holocausto ahí en el altar. Entonces, pero vemos aquí que Dios después, Él responde. ¿Y qué es lo que dice Dios? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Lo mismo sucede cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Jesucristo es el que murió. Ahora la cruz es el altar para nosotros. Es ahí donde se efectuó el sacrificio. Y como dice aquí en este pasaje, de que Dios dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra. La tierra había sido maldecida por el pecado del hombre, pero Noé, al presentar el sacrificio, ahora Dios va a pronunciar una bendición. Y Él va a decir: no voy a maldecir más la tierra. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, dice la palabra de Dios: maldito el que muere en un madero. Es Jesucristo llevando la maldición nuestra, nuestro pecado. Y ahora Él nos pronuncia una bendición de que no moriremos jamás, de que ahora tenemos la vida eterna. Y el que cree en mí, dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, vemos la relación que existe del sacrificio con la bendición de Dios. Otro pasaje que nosotros podemos mirar en Génesis, en capítulo 15, versículos 17 al 18, dice: y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande en el Éufrates. Aquí vemos nosotros el sacrificio que ofreció Abraham ahí para hacer el pacto con Dios. Habían partido los animales y el Espíritu de Dios iba a caminar en medio de estos animales, y Dios hace este pacto con Abraham y le dice: a tu descendencia daré la tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y aquí es lo que nosotros tenemos esta bendición. De la misma manera, cuando nosotros creemos en Jesucristo, dice la palabra de Dios que nosotros ahora somos hechos herederos con Cristo.
nosotros ahora participamos de la herencia con Cristo por haber creído en ese sacrificio. Vamos a ver otro pasaje más en el Antiguo Testamento, en Éxodo 12, versículos 21, 28, 29 y 37. Dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y partieron los hijos de Israel desde Ramasés hasta Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, aquí vemos que se va a hacer el sacrificio de la Pascua. Sacrificar la Pascua. Israel hizo como Dios lo había dicho. ¿Y cuál fue el obrar de Dios? Aquí vemos el poder de Dios obrando e hiriendo a todo primogénito en Egipto. Y dándoles la libertad para que ellos puedan salir de Egipto. Ahora, cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, Jesucristo dice que es el Cordero inmolado. Él es el que viene a quitar el pecado del mundo. Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él nos da libertad. De la misma manera que Israel pudo salir de la esclavitud de Egipto por haber obedecido y matado el cordero y puesto la sangre en los dinteles de las puertas, de la misma manera, porque nosotros hemos creído en Cristo Jesús, hemos salido de la esclavitud del pecado y ahora nosotros podemos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. De la misma manera que el pueblo de Israel fue liberado, nosotros también, por creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también nosotros hemos sido liberados. Entonces vemos esa relación que existe entre lo que es el sacrificio y el obrar de Dios, el poder de Dios en las personas. Veamos otro pasaje más en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes 18 al 32 dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se habían llenado de agua la zanja. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña. Y dijo: llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. E hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
qué experiencia del profeta Elías. Elías había hecho este sacrificio. Él quería que la gente se den cuenta del Dios poderoso de Israel en que él había confiado. Y él hizo esta ofrenda, este holocausto para Dios. Pero lo interesante es que este fuego que descendió del cielo y vino y consumió todo. Lamió el agua, quemó todo el sacrificio. Y el poder de Dios vino a consumir todo eso. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, Jesucristo viene a consumir y viene a poner el yo en la cruz del Calvario. Jesucristo viene y dice la palabra de Dios que el viejo hombre es crucificado juntamente con él y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vemos ahí la relación que existe entre el sacrificio y también cómo Dios quiere que yo mengue. Dios quiere que yo mengue, que yo vaya desapareciendo y que Él vaya creciendo en mi vida. Pero eso solamente puede ser posible cuando yo he creído en este sacrificio y yo me identifico juntamente con Él en la cruz del Calvario. Un pasaje más en el Antiguo Testamento, Job 42, 8 al 10. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderá para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar matita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y aquí vemos cómo Dios pide a los amigos de Job que se ofrezcan en este sacrificio. Y Dios, luego, vamos a ver en los versículos 11 y 12, miremos aquí, y dice, y vinieron a él sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Qué impresionante. Cómo Dios bendice a Job. Si nosotros nos ponemos a pensar el privilegio que nosotros tenemos de haber recibido todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, simplemente por haber creído en el sacrificio de Jesucristo. También nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y hemos sido hechos coherederos con Cristo. Vamos a participar de la herencia que Él tiene para nosotros. Así que podemos mirar la relación que existe tanto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar ahora los sacrificios y el obrar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos nos muestra cómo el Espíritu obró sobre las personas que creyeron al mensaje de Cristo crucificado y resucitado.
Y vamos a estar estudiando estos pasajes en la siguiente lección. Entonces, es importante que nosotros entendamos que también en el Antiguo Testamento, desde Génesis, vemos cómo el sacrificio se relaciona con el poder de Dios. Y continuaremos mirando lo que Dios hace en el Nuevo Testamento.